El precio de la traición, la historia de Valeria y su renacer tras el dolor. A veces pienso que la vida tiene una forma muy cruel de ponerte a prueba justo cuando crees que todo está por fin en orden. Yo no vengo de cuna de oro. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y los sueños no suelen ir más allá de tener una casa sin goteras y comida suficiente para los hijos. Mis padres trabajaron toda su vida en el campo. Nunca les sobró nada, pero tampoco les faltó dignidad. Y eso me lo dejaron como herencia. Trabajar con honestidad, no agachar la cabeza ante nadie y cuidar a los tuyos, aunque duela. Conocí a Julián cuando apenas tenía 20. Era carismático, simpático, de esos hombres que saben envolver a cualquiera con una sonrisa. Nos casamos pronto, tal vez demasiado pronto, pero yo creí en él, en nosotros. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en un apartamento diminuto, y entre su trabajo inestable y mi emprendimiento de repostería a domicilio, había días que no sabíamos si el gas alcanzaría para cocinar. Pero resistimos. Yo creía que si aguantábamos lo malo, algún día nos tocaría algo bueno. Ese algo bueno llegó gracias a mi esfuerzo. Un día, una de mis tortas llegó a las manos correctas. Una gerente de eventos de una cadena hotelera me pidió una reunión. Yo no tenía ni ropa formal, pero fui igual. Y salí de ahí con un contrato mensual. Y no fue el único. Ese contrato trajo otros. Y de pronto, mi pequeña repostería casera empezó a generar ingresos con los que nunca había soñado. Pude alquilar un local, contratar personal, mejorar nuestra casa, pagar por la mejor educación para mis hijos. Era como si el universo por fin dijera, ahora sí, te toca a ti. Pero lo que no sabía era que esa bonanza también despertó lo peor en el hombre que dormía a mi lado. Julián empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas. Ya no me ayudaba con los niños, decía que estaba cansado. Se molestaba si hablaba de trabajo en la cena. Se burlaba de mis reuniones. Me decía con una sonrisa ácida que se me estaba subiendo la espuma del chantilly a la cabeza. Yo intenté hablarlo, pero él se volvía distante, evasivo. Me decía que yo estaba muy ocupada para notar que me estaba convirtiendo en una mujer mandona. Lo peor fue cuando empezó a hablar mal de mí con sus amigos. Una vez lo escuché decir por teléfono. Yo la dejo que crea que manda. Total. Todo lo que tiene lo consiguió porque yo la dejé. Yo soy el que lleva los pantalones. No respondí. No aún, porque pensé, tal vez está frustrado. Tal vez solo necesita sentirse útil. Voy a incluirlo más. Lo puse como socio en los papeles del nuevo local. Le pedí que me ayudara con las finanzas. Le ofrecí capacitarlo para que se encargara del manejo administrativo. Le di su lugar. Pero no era respeto lo que buscaba, era poder. Y lo peor es que yo se lo entregué, sin sospechar que mientras yo levantaba una empresa con las manos llenas de harina, él comenzaba a enterrarla con las suyas por debajo de la mesa, y junto con ella, mi familia. Fue un mensaje en el teléfono de Julián lo que me abrió los ojos. Uno que no estaba dirigido a mí. Uno que no tenía ninguna vergüenza. Si esta noche no vienes, te juro que le digo a tu esposa cómo me llamas cuando estás encima de mí. Lo leí sin respirar. Lo releí. Y entonces todo se volvió claro. Las ausencias. Los cambios de humor. Las salidas a reunirse con proveedores. Las veces que desaparecía por horas sin responder. No era solo frustración ni envidia. Era traición. De la más cobarde. De la más sucia. Durante días me hice la que no sabía. Lo observé. Lo escuché. Lo analicé como nunca antes. Empecé a revisar movimientos bancarios, conversaciones, mensajes en horarios extraños, y fue como tirar de un hilo podrido. Lo que parecía una infidelidad se transformó en una telaraña de engaños con múltiples mujeres, muchas de ellas conocedoras de mi existencia y felices de jugar con el fuego. Pero hubo una que se destacó. No por lo que hizo con él, sino por lo que me hizo a mí. Un día recibí una llamada sin identificar. Contesté sin sospechas. Hola, preciosa. ¿Sabías que a tu marido le gusta que lo llamen niño obediente? La voz era burlona, joven. Una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Quién eres? No importa. Solo quería decirte que sufre mucho cuando está contigo. Pero, conmigo... conmigo se siente libre.
Me dice que contigo solo hay rutina, y conmigo, fantasía. Me quedé en silencio. Ella rió. ¿No te gusta lo que oyes? Entonces prepárate, porque apenas empiezo. Y cumplió. Los días siguientes fueron un infierno. Comentarios anónimos en mis redes, insinuaciones sexuales escritas con lujo de detalles. Me enviaba capturas de pantalla, selfies en la cama de hotel, donde supuestamente estaban. Me llamaba a la madrugada para susurrar estupideces y colgar, y yo sentía que me estaba rompiendo por dentro. Quise enfrentar a Julián, pero él lo negó todo. Es una loca, dijo. Una mujer enferma que se obsesionó conmigo. Pero no hacía nada. No la bloqueaba. No cambiaba de número. No parecía afectado. Y lo entendí, porque no era una loca. Era su amante, su cómplice. Su elección. Lo que más me dolió fue mirar a mis hijos y sentir que ese era el ejemplo de hombre que les estaba dejando. Así que tomé una decisión. No le grité, no lo expuse, no lloré frente a él. Solo lo miré una mañana mientras desayunaba como si nada, y empecé a mover mis fichas, a separar cuentas, a blindar mi empresa, a registrar legalmente todo a mi nombre, porque si esa mujer pensaba que me iba a destruir con sus llamadas, no tenía idea de con quién se había metido. Lo que esa mujer no entendía era que yo no era una esposa sumisa, rota por la traición. Era una mujer que había creado todo desde cero, incluso a sí misma. Y si tenía que volver a destruirlo, para reconstruirme, lo haría. Pero ella no saldría ilesa. Después de semanas de acoso psicológico, llamadas obscenas, comentarios en mis publicaciones de trabajo, incluso burlas sobre mis hijos, pensé que lo peor ya había pasado. Hasta que una tarde, saliendo de mi negocio, la vi, parada al otro lado de la calle, con gafas oscuras, una sonrisa burlona y el descaro de quien se sabe impune. Caminó hacia mí como si fuéramos viejas conocidas. «Hola, ¿te molesta si me acerco?» Solo quería ver dónde trabaja la esposa. Bueno, la exesposa de Julián. La miré sin decir nada. Sentí que mis manos temblaban, pero no por miedo, por furia contenida. ¿No me invitas a pasar? Quiero conocer el lugar que vas a perder pronto. Ahí supe que no se conformaría con lo que ya había hecho. Y tenía razón. Porque a la semana siguiente, se mudó a mi ciudad. Sí, rentó un apartamento a solo 4 cuadras de mi casa. Me lo hizo saber con una nota pegada en la puerta. Ahora sí me vas a tener cerca. Y te vas a acordar de mí cada vez que respires. Ese mismo día tomé a mis hijos y los llevé con mis padres. No iba a arriesgarlos. Ni por Julián, ni por... Él, por supuesto, no solo sabía que se había mudado. La ayudó a hacerlo. Y no se esforzaba en ocultarlo. Subían fotos juntos, indirectas, frases estúpidas como «La libertad sabe a pecado dulce». Yo no respondía públicamente. No les daba el show que esperaban. Pero internamente estaba armando algo más grande que una rabieta. Primero contraté a un abogado. Le entregué pruebas del acoso, los mensajes, las llamadas, las capturas. No solo quería protegerme, quería dejar constancia legal de todo. Porque, si ella cruzaba otra línea, ya no sería solo venganza emocional, sería delito. Segundo, activé a mi contador. Había transferido todo lo valioso de la empresa a una sociedad a mi nombre meses atrás. Y ahora, desmantelé por completo la participación de Julián. Su nombre quedó fuera, sus accesos cortados, su poder reducido a cero. Cuando fue a reclamarme, le respondí con la misma sonrisa con la que él había firmado cada mentira. Tranquilo, solo estoy ayudándote a sentirte libre, como tú querías. Y tercero, mandé a hacer una auditoría de los últimos 6 meses. Resultado, casi 70 millones de pesos en pérdidas injustificadas, pagos a cuentas desconocidas, anticipos a proveedores que nunca entregaron nada, todos firmados por él. Mi abogado ya tenía lo que necesitaba para preparar la denuncia, pero justo cuando creía que había visto lo peor, la mujer me llamó llorando, diciendo que estaba embarazada, de Julián. Y lo más enfermo fue que él le creyó. Julián no dudó, ni un segundo. En cuanto la mujer le dijo, «Estoy embarazada», corrió a abrazarla, a jurarle que esta vez sí haría las cosas bien, que con ella sí sería un padre presente.
Incluso publicó una foto en sus redes sociales. Su mano sobre su vientre, con el texto, «Ahora sí, empieza la verdadera familia». No sabía si reír o vomitar. Yo había pasado años luchando con él para que fuera un buen padre, para que asistiera a reuniones escolares, que se acordara del nombre del pediatra, que supiera cuál era el cereal favorito de nuestros hijos. Y ahora, en menos de una semana, se convertía en el papá soñado para el vientre de una mujer que acababa de conocer. ¿La realidad? Ella no estaba embarazada. Aún. Pero no tardó en estarlo. Solo que el hijo no era de él. Yo lo supe porque mi abogado, que ya estaba siguiendo sus movimientos como parte del proceso legal, recibió una filtración. Un mensaje reenviado de la misma mujer a una amiga suya, con una frase lapidaria. Ni siquiera es de Julián, pero si sirve para que me dé plata y la deje a ella sin nada. ¡Me vale! Se me heló el cuerpo. No por Julián, no por la traición, sino porque ahora estaba usando la maternidad como un arma, un escudo sucio para justificar su odio y su sed de destrucción. Durante casi 3 años, lo exprimió. Decía necesitar dinero para controles, ecografías, pañales, fórmula, guardería, un coche especial, vacunas. Julián, iluso y enamorado, firmaba cheques sin pensarlo. Vendió su carro. Pidió préstamos. Incluso puso una hipoteca sobre la casa que yo había comprado con mi trabajo. Y ella, mientras tanto, se paseaba con ropa nueva, se hacía uñas y pestañas cada semana, subía fotos en la playa. A veces con el niño, a veces con otros hombres, pero siempre con el mismo pie de foto. Nada como tener lo que mereces. Julián empezó a sospechar. Tarde, como siempre. Me buscó. Me dijo: «Clara, ¿tú crees que podría no ser mío? ¿Ahora quieres que te ayude?». Le dije sin levantar la voz. «Después de todo lo que permitiste que ella me hiciera, ¿vienes a pedirme claridad?». Se quedó callado. Se veía derrotado, o tal vez vacío. Aceptó hacer la prueba de ADN, no por mí, por él. Y el resultado fue tan rotundo que no dejó lugar a dudas. El niño no era suyo. Ni remotamente. Ella desapareció. Durante un mes. Cerró redes, cambió de número, dejó un apartamento destruido y un niño con la abuela, Julián. No volvió a ser el mismo. Perdió el trabajo. La familia se le alejó. Vivía de préstamos. Y aún así, nunca se disculpó. Conmigo, con nuestros hijos. Con nadie. Solo un día me llamó para decir: «Perdí todo, pero tú ganaste», y colgó. Yo no le respondí, porque en realidad yo tampoco gané. Había logrado salvar la empresa, proteger a mis hijos, recuperar algo de estabilidad. Pero la herida estaba ahí, abierta, infectada por años de desprecio, acoso, silencios. No volví a amar. Me volví distante. Trabajaba más que antes. Dormía poco. Me volví una sombra funcional. Y lo peor fue que empecé a culparme, por no haber visto antes, por haber elegido mal, por haber permitido tanto, hasta que la vida, de nuevo, me empujó a un límite, uno que me obligaría a dejarlo todo, otra vez. El día que decidí irme, no lo hice por miedo, lo hice por dignidad. Habían pasado ya casi 2 años desde que el escándalo del hijo falso sacudió lo poco que quedaba de esa relación tóxica. La empresa había sobrevivido, pero yo no. O al menos, no completamente. Mi salud estaba quebrada. Emocional, mental, física. Dormía con pastillas, comía sin hambre, reía por compromiso. Cada vez que veía una llamada desconocida, el corazón se me iba a la garganta. Y cuando pensaba en rehacer mi vida, me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que estaba ahí. Así que un día empaqué. Ropa, cuadernos, libros, algunas fotos. Mis hijos ya eran adolescentes, y aunque dolía, sabían que mamá necesitaba respirar. Volví al pueblo donde nací, a la tierra donde todo comenzó. No tenía planes de quedarme mucho. Pensaba que serían unos meses para sanar y luego volver, pero lo que no sabía era que ese regreso era el principio de otra transformación. Mi madre me recibió sin preguntas. Me abrazó, me preparó café y me dejó dormir por 2 días seguidos. Mi padre solo me miró y me dijo: «Aquí no perdiste nada. Aquí solo estás volviendo a sembrar». Yo ya no era la misma muchacha de 20 años que salió con maletas prestadas para casarse con un hombre que no supo quererla. Ahora era una mujer marcada, sí,
pero también con cicatrices que hablaban de resistencia, no de derrota. Empecé de nuevo, sin lujos, sin socios, solo yo y mis manos. Hacía postres desde la cocina de mi madre y los vendía en la plaza, como cuando era adolescente. Al principio, algunos me miraban con lástima. La que lo tuvo todo y lo perdió por culpa de una cualquiera. Otros con envidia. La que volvió, pero al menos con vida. Pero nadie sabía mi verdad, porque a nadie se la debía. Con el tiempo, mi nombre volvió a sonar. Primero por el sabor, después por el corazón. Las señoras del pueblo me buscaban para sus cumpleaños, las maestras para las kermeses, las novias para sus bodas. Y entonces, recordé algo. Lo que sé hacer, lo que soy, no depende de nadie. Ni de un esposo, ni de un apellido, ni de una ciudad. Mi hija me visitó al año siguiente. Me abrazó como cuando era niña. Me dijo, «Mamá, eres otra, pero también eres más tú que nunca». Y sí, tal vez ya no tenía carro, ni oficina de cristal, ni reuniones con gerentes de multinacionales. Pero tenía algo que vale más que todo eso. Paz. Y lo que no sabía entonces era que incluso desde ese lugar sencillo, yo aún tenía algo importante por hacer. Algo que no era para mí, sino para todas las mujeres como yo. Fue una mañana cualquiera, justo cuando había sacado del horno unas galletas de avena con canela. El celular sonó con un número desconocido. Dudé. Siempre dudaba. Pero algo me hizo contestar. Clara, una voz femenina, tensa, joven. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Laura. Bueno, fui una de las mujeres que estuvo con Julián. El silencio se hizo plomo. Antes de que me cuelgues, dijo rápido. Por favor, escúchame. No te voy a pedir perdón. Sé que lo que hice estuvo mal, pero también fui usada. Me prometió cosas. Me mintió. Me dijo que ya no estabas con él, que tú eras una bruja controladora. Me hizo sentir especial. Y después, cuando le pedí que enfrentara las cosas, desapareció. Como a todas. No dije nada. Sentía un nudo en el estómago. No llamo para justificarme. Llamo porque supe lo que hiciste. Que volviste a tu pueblo, que empezaste de nuevo, y que te levantaste sola. Solo quería decirte que me inspiras, que si tú pudiste, tal vez yo también. Colgó. Y yo me quedé temblando. Ese día, no vendí en la plaza. Me quedé sentada en la cocina, viendo cómo la luz atravesaba las cortinas. Pensando en todas esas mujeres que, como ella, se habían metido con hombres casados. Sí, por elección, pero muchas veces por hambre emocional, por vacío, por carencias que no sabían que cargaban. No las justificaba, pero por primera vez entendía. El problema no era solo Julián. Era un sistema podrido que nos enseñó que competir entre mujeres por la atención de un hombre era normal. Que el valor de una estaba en cuánta atención masculina recibía. Que ser la otra era casi una medalla si lograbas que él dejara a su esposa. Y yo no quería que mis hijas crecieran en ese mundo. Así que tomé una libreta y empecé a escribir ideas. Un mes después, lancé un pequeño taller para mujeres del pueblo. Lo llamé Recetas para el Alma. Y aunque el nombre parecía de cocina, en realidad era un espacio para sanar, para hablar, para compartir. Al principio fueron 5, luego 10, luego 20. Madres solteras, mujeres engañadas, jóvenes, confundidas, ancianas que querían contar sus historias. Llorábamos, reíamos, horneábamos mientras hablábamos de autoestima, límites, dinero, respeto. Una de las chicas más jóvenes que había estado con un hombre casado me dijo un día, «Nunca me sentí más acompañada. No pensé que tú me ibas a mirar sin odio», le respondí. «Porque odiarte no me devuelve lo que perdí, pero acompañarte puede evitar que alguien más lo pierda». Desde entonces, el taller se volvió ritual, comunidad, una red de mujeres construyéndose mutuamente, y sin saberlo, había encontrado mi propósito. Ya no era solo repostera. Era arquitecta de reconstrucciones femeninas. Yo creí que nunca volvería a verla. La mujer del embarazo falso. La que me acosó. La que convirtió mi vida en un campo de guerra con comentarios, llamadas, amenazas, burlas. La que destruyó una familia y desapareció después de dejar a
Julián en ruinas. Pero el destino, o la vida, o lo que sea que mueve los hilos, tenía otros planes. Estaba en la plaza, entregando unos pedidos para una feria, cuando la vi. Caminaba con pasos lentos, delgada, desmejorada, una expresión perdida en el rostro. Era ella, sin maquillaje, sin risas, sin provocación. Mi cuerpo se tensó. 1.000.000 de recuerdos se me vinieron encima como una avalancha. Me vio, dudó, y bajó la mirada. Caminó en dirección contraria. Pude ignorarla. Pude seguir vendiendo mis pasteles y fingir que no existía. Pero no lo hice. La alcancé. Le toqué el hombro. Se giró como si le hubiera apuntado con un arma. ¿Tú vives aquí? Desde hace un tiempo, le dije. ¿Y tú? Estoy, de paso. Sus ojos estaban vacíos, de arrogancia, de fuerza, de sentido. ¿El niño? Está con mi madre. Yo no tengo trabajo, ni casa. Vine a buscar a una tía. Me dijeron que estaba enferma. Pensé que tal vez aquí podría empezar de nuevo. Silencio. ¿Tienes miedo de que te devuelva lo que me hiciste? Se le aguaron los ojos. Pero no por manipulación, no como antes. No, tengo miedo de que me recuerdes como lo que fui. Porque ni yo misma me soporto cuando pienso en eso. Mi alma gritaba cosas, pero mi voz fue suave. Entonces empieza diferente. No te excuses. No busques culpas ajenas. Y si en algún momento necesitas aprender a hacer tortas o a reconstruirte, ¿sabes dónde queda mi cocina? La vi quebrarse. No con histeria, con dolor real. Y la dejé ir. No para perdonarla, sino para liberarme. Porque entendí que cargarla a ella también me ataba al pasado. Y yo ya no era esa mujer. El taller siguió creciendo. Mujeres nuevas llegaban, algunas con historias aún más dolorosas. Algunas eran la otra en su historia. Y muchas terminaron ayudando a otras a no repetir lo mismo. Una de ellas me dijo un día: a veces las mujeres que destruyen familias no lo hacen por maldad. Lo hacen porque no saben cómo construir una propia. Y esa frase quedó clavada en mí, porque era cierta. El problema nunca fue solo ella. Fue la cadena de vacíos no resueltos, de heridas heredadas, de amores mal entendidos, de la falta de autoestima y de modelos reales. Y si yo, rota, cansada, con cicatrices, había podido levantarme, tal vez otras también podrían. No para volver con quien las traicionó, sino para volver a ellas mismas. No me volví famosa. No. Escribí un libro. No tuve una entrevista en televisión. Pero cada vez que una mujer tocaba a mi puerta con miedo en los ojos y un temblor en las manos, yo sabía que estaba cumpliendo con mi propósito. No porque yo fuera perfecta, ni porque tuviera todas las respuestas, sino porque había sobrevivido. Había pasado por el fuego, y aunque no salí intacta, salí entera. Eso, a veces, es todo. Lo que necesitamos ver en otra para creer que también podemos. Mi taller Recetas para el Alma se convirtió en una red real. Empezamos a enviar canastas de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica. Organizamos talleres en escuelas. Enseñamos a niñas de secundaria cómo reconocer relaciones tóxicas. A hablar. A nombrar sus miedos. A no callarse. Algunas vecinas se reían. ¿Y tú qué sabes de eso? Y yo solo respondía: lo suficiente como para no querer que nadie más lo viva. Una tarde, mientras preparaba una torta de naranja con una nueva alumna, una joven que había escapado de un matrimonio forzado, una reportera local apareció. Había oído hablar del proyecto. Me preguntó: ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿El momento donde dijiste, hasta aquí? Pensé en Julián. Pensé en la amante. Pensé en mí misma llorando en silencio en un baño mientras afuera mis hijos me esperaban para cenar. Y le respondí: el día que me di cuenta de que si me quedaba callada, iba a enseñarle a mis hijos que eso era amor. Desde entonces, ese fue mi norte. No criar hijos agradecidos por tener una madre mártir, sino hijos valientes, compasivos y libres. Hijos que aprendieran que el respeto no se ruega, se exige, y que la dignidad no es negociable. Julián nunca volvió al pueblo. Supe que se fue a vivir con una prima lejana, que trabaja como chofer y que apenas ve a nuestros hijos. Ellos lo visitan, cuando quieren. Ya no preguntan.
Ya no lloran por su ausencia. ¿Y yo? Vivo tranquila. No tengo lujos, no tengo pareja, no tengo nada que exhibir como trofeo, pero tengo paz. Y cada mujer que llega rota y se va sonriendo con harina en la nariz y una libreta llena de recetas emocionales, es una victoria. Mi historia no es una historia de venganza, es una historia de reconstrucción. Y si tú estás escuchando esto, si estás al borde, si piensas que ya no vale la pena, escucha bien. Tú no eres lo que te hicieron, eres lo que decides hacer con eso. No importa cuántas veces te derriben, tú puedes volver a levantarte. Y cuando lo hagas, que tu voz sea la que otra mujer escuche para no rendirse. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.